Muy buenos días, don Álvaro Romera Sotillo. Un saludo desde los micrófonos de Radio María. Encantados de poder acompañaros hoy en tu trabajo en Arte Martínez, que la localidad de Orche, provincia de Guadalajara, estáis desarrollando, creo que tanto en el diseño de nuevos retablos como en la restauración de los mismos. Y bueno, pues es el tema que hoy nos ocupa en nuestro programa, hacer una revisión de cómo está el trabajo retablístico en España, y nos ha parecido, bueno, pues interesante, ya que vuestro taller ha concluido un retablo para la sacristía del Santuario Nacional de la Gran Promesa en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón. Contar con vosotros pues para hacer un repaso, como digo, a cómo está en este momento la elaboración de retablos y su restauración en nuestro país. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Pues mira, lo primero sería que nos contaras un poco cuáles son las fases de la restauración o de la creación, mejor dicho, en este caso, de un retablo. Yo he comentado a nuestros oyentes hace un instante, bueno, pues un poco cómo ha sido la evolución estilística del retablo, algunos aspectos técnicos, pero ya que estamos en un taller, la pregunta básica: ¿cómo se diseña, cómo se hace, cómo se monta un retablo? Bueno, pues la elaboración de un retablo, en esencia, es como se hacía hace 200, 300 años. Es verdad que ahora tenemos maquinaria que antes no tenían, sobre todo para trabajar la madera y algún tipo de producto que también ayuda a su elaboración, pero básicamente la fase de elaboración es la misma. Lo primero que se hace una vez que se quiere realizar un retablo es tomar medidas del sitio donde va a ir ubicado, porque se va a delimitar el volumen, el tamaño que va a tener el retablo. Perdona, Álvaro, en este sentido, a veces la visión que tenemos de un retablo es un retablo plano, pero no siempre los espacios que va a cubrir un retablo, un presbiterio, va a ser un espacio, una cabecera tan plana. ¿Qué retos os podéis encontrar en ese diseño? Pues, por ejemplo, es verdad que hay retablos que no son planos, hay retablos que, por ejemplo, incorporan un camarín. Y hay retablos que son estructuras complejísimas, porque muchos de ellos tienen acceso por la parte de atrás, incluso tienen como pisos para poder acceder a los diferentes cuerpos que hay por la parte trasera, con lo cual nos podemos encontrar con retablos que efectivamente son planos y sencillos, frontales, y otros que son bastante más complejos. Esos, por supuesto, llevan bastantes más horas de trabajo y solucionar cuestiones que son complicadas a nivel espacial y volumétrico. Bueno, una vez pensado, diríamos, ese diseño general, ¿qué debate puede haber ahí? Pues claro, nosotros nuestro taller lleva abierto ya pues casi 80 años, salimos en el año 42, con lo cual nos hemos encontrado con todo tipo de posibilidades. El origen de este taller fue recuperar los retablos que se perdieron en la Guerra Civil. En la zona de Guadalajara hubo una destrucción casi absoluta del patrimonio religioso, con lo cual se dio la necesidad de tener que recuperar, incluso copiando a través de fotografías, los retablos que antiguamente había. Ante esta situación, pues nosotros nos encontramos ante dos soluciones: o hacer un retablo nuevo, o hacer un retablo que copie el que había antiguamente. O sea, copiar las trazas, aunque luego la arquitectura y pintura. Sí. Y esto lo hemos hecho en bastantes casos por aquí, por la zona de Guadalajara. Hay un retablo que para nosotros ha sido muy especial porque ha sido el más grande que hemos hecho, es el de Mondéjar, que es un retablo del cual se conservaban muchísimas fotografías antes de la guerra, un retablo en el que trabajaron artistas de primera fila, de estilo plateresco, de mediados del 16, y gracias a la abundante cantidad de fotografías que había se pudo hacer una reconstrucción bastante fiel al original. Es un retablo que mide, para que se haga una idea, 18,5 metros. Ese ha sido el retablo más grande que nosotros hemos hecho. Pero claro, se pueden hacer retablos con un diseño nuevo que no tenga nada que ver con los anteriores, o que se coloque en un lugar en el que no había tradicionalmente retablos, en las iglesias. Incluso en iglesias contemporáneas también hemos puesto retablos. Muy bien, pues vamos entonces, primera fase, que sería el diseño, realizar la traza de efectivamente, retablo. Pues determinado cuál es el tipo de retablo, cómo se quiere hacer, se realiza el diseño. Pues puede ser un diseño a lo mejor más clásico, más barroco, también pueden ser estilos, a lo mejor recreando lo hemos hecho poco, pero también hace poco hicimos uno para Parla, para Madrid, en estilo neogótico.
pero por lo general nosotros utilizamos el estilo clásico y también el barroco. Entonces, una vez ya determinado el estilo, se realiza el diseño y se presupuesta. En el diseño ya se hace con todos los elementos a escala, teniendo en cuenta pues el espacio donde va a ir el retablo y todo tal cual se tiene que hacer. Entonces, ese diseño ya es el que da la referencia para poder ir trabajando. La forma de trabajar se divide en dos partes, básicamente, pues como tradicionalmente se hacía en la retablística. Por un lado se trabaja la madera y por otro la decoración. Antiguamente había dos gremios que trabajaban, uno el de ensambladores y tallistas que trabajaban la madera y luego el de pintores que se dedicaban a la decoración. Nosotros lo hacemos todo en el mismo taller. El taller sigue una estructura muy parecida a la tradicional. Está por un lado la carpintería, que es donde se trabajan pues primero las estructuras de los retablos, y una vez que se ha hecho la estructura se le añade la decoración, y luego una vez que ya se ha terminado la parte de la madera ya se pasa a la decoración y se trabaja pues con, bien si quieres, si va a ser dorado pues se prepara para ser dorado. También en algunos casos se combina el dorado con el marmoreado, que es una pintura, un tipo de pintura de policromía que se hace imitando las vetas del mármol. Y bueno, hay veces que también en casos muy puntuales se utilizan otras técnicas decorativas pues como el estofado. El estofado es una técnica decorativa que se aplica sobre todo en imaginería, aunque en retablística hay veces que también, que consiste en, una vez que se ha dorado la pieza, se aplica una capa de pintura y esa capa de pintura luego se raya para liberar en determinados puntos el pan de oro que subyace debajo de la pintura. Se rescata el oro haciendo dibujos y formas decorativas. De hecho, la palabra estofado parece ser que viene del italiano de estofa, que significa tela. Es decir, lo que imita es como la urdimbre, la decoración que hace la urdimbre de la tela, o por ejemplo el tela damascada con estos dibujos que tiene tan bonitos, pues es lo que se quiere plasmar a la hora de estofar imágenes o la decoración de un retablo. Muy bien. Álvaro, mira, una pregunta que, bueno, me viene un poco a broma de una de las clases de un gran profesor que tuve yo de retablística aquí en la Universidad de Valladolid, ¿no? Y recuerdo que una alumna preguntó, mire, ¿y cuando tenían que trasladar del taller al lugar de destino del retablo, cuántos carros, hoy diríamos, cuánto es necesario, cuántos camiones para trasladar un retablo, o realmente, aunque luego vemos la disposición vertical de un retablo como algo relativamente extenso, sí, no es una estructura tan grande? A ver, el retablo cuando nosotros lo vemos en la iglesia lo vemos montado, pero se hace por piezas. El retablo es una estructura compleja no solo por lo que es la estructura en sí, sino también por cómo se tiene que construir para que sea manejable y transportable. Claro. Nosotros nos encontramos con el mismo problema o con la misma situación que cuando se hacían antiguamente, que tú no puedes hacer un retablo en la iglesia, tienes que hacerlo en el taller y luego trasladarlo. Con lo cual se tiene que diseñar por piezas que sean fácilmente manejables para poder trasladarlas en un camión y luego, una vez que las tienes en la iglesia, poder montarlas. Claro, esto se complica en retablos que son de mucha altura. Claro. Acabo de comentar el caso de Mondéjar, pero hay muchísimos retablos que hemos montado que superan los 10 metros y claro, cuando ya estás trabajando en la zona del ático, pues hombre, las piezas tienen que ser bastante manejables para poder ser colocadas. Pero eso es algo que siempre tenemos presente a la hora de diseñar los retablos, que siempre sean que el diseño, o sea, que el puzzle que se hace del retablo sea manejable y que a la hora de montar sea fácilmente asumible por los trabajadores que están allí en la iglesia montándolo. Una pregunta también técnica, ¿con qué madera normalmente soléis trabajar? ¿Como la tradición clásica, pino, o incorporáis nuevas maderas? Normalmente, sí, según la función que tenga cada una de las partes. Por ejemplo, las estructuras las solemos hacer en madera de pino, en listones de madera de pino o tabla laminada de madera de pino. La decoración normalmente usamos madera de tilo o de ayús. Hay veces que en casos muy concretos se nos pide que sea de cedro rojo, que es una madera pues bueno que resiste mucho mejor determinados insectos xilófagos o carcomas que se comen la madera. Pero básicamente son estos los tipos de madera que venimos usando nosotros en el taller.
Y en vuestro trabajo os ceñís estrictamente a lo que es el diseño arquitectónico, como los decorativo, y qué ocurre, diríamos, con los motivos iconográficos. ¿Los creéis también vosotros? Tanto pintura, tallas, reutilizáis, encargáis, os lo suele dar el cliente. Sí, bueno, nosotros trabajamos en nuestro taller tenemos un pantógrafo, una copiadora que con la que podemos hacer en base a un modelo diferentes números de motivos decorativos o imágenes. Este, por ejemplo, es un elemento que ha beneficiado mucho a la hora de tallar imágenes o decoración. Pero no quiere decir que sea algo mecánico, porque este objeto lo que hace es sustituir, esta herramienta lo que hace es sustituir al antiguo sacado de puntos, que era una forma de hacer copias bastante compleja, que es de un objeto, se hace como una especie de cuadrícula virtual y se van tomando puntos y referencias que se van trasladando a un bloque de madera. Bueno, nosotros ese proceso, en su momento cuando abrió el taller sí que se hacía, pero ya lo sustituimos por el pantógrafo. Con esto lo que quiere decir es que nosotros ya tenemos una serie de elementos decorativos que vamos reutilizando o usando en función del tipo de retablo que hagamos. El catálogo de elementos decorativos que tenemos es amplísimo. Sí, o sea, tanto vegetales. Exacto, sí, de diferentes estilos. O sea, yo lo que le comento antes. Grutescos. Hemos hecho retablos neogóticos, barrocos y de estilo más clásicos, que tenemos o de estilo renacentista, que también tenemos decoración de estilo renacentista. O sea, que aunque Guadalajara creo que no es tierra así de mucho vino, ¿no? Como Valladolid, pero hay pámpanos y racimos en abundancia para un buen barroco. Exacto. Bueno, tenemos la denominación de origen de Mondeja, lo estoy mencionando bien. Mondeja, pero por supuesto. Bueno, sí. Muy la bien. verdad que sí. Y es llamativo porque, por ejemplo, en Valladolid sí que había una tradición retablística, de primer orden a nivel español. Aquí no lo ha habido tanto, pero desde hace 80 años pues tenemos uno de los pocos talleres que hacen retablos en España y fuera de España también. También trabajamos para fuera de España. Esto sería también un apartado importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el hoy de una empresa como la vuestra cuando las demandas pues ya son puntuales, cuando quizá pues tampoco la arquitectura está hoy en un momento muy creativo dentro de las solicitudes de las comunidades cristianas, porque ya de no ser en las nuevas diócesis, pues más bien lo que nos toca a casi todas las diócesis es mantener el patrimonio que tenemos. Por desgracia, no hay la necesidad de crear muchos templos nuevos. Sí que a veces, pues lo conoces por tu propio trabajo, remodelar o reconsiderar espacios y darles una nueva utilidad, o también la realidad de retablos de algunos municipios pequeños que van quedando abandonados, ya nadie se puede hacer cargo y se juzga interesante trasladarlo, ¿no? Tenemos una iniciativa muy bonita en la Iglesia Castilla y León, que es el Museo del Retablo en Burgos, ¿no? Que ha servido para dar continuidad a los retablos de algunos lugares que la arquitectura sufría un deterioro muy grande y no había posibilidad de mantener la vigilancia sobre ese retablo, y bueno, se ha conseguido reunir todos esos retablos en una iglesia, San Gil, y San Esteban. Es un espacio muy, muy interesante. Bueno, quería preguntarte, Álvaro, ¿cuál es la historia de vuestro taller? Ya nos has contado un poquito ese contexto importante en el que surge después de la Guerra Civil Española, la contienda, donde yo digo con frecuencia que una de las víctimas de la guerra fueron los retablos, ¿verdad? Que en tantas iglesias donde los ataques al patrimonio cristiano fueron más cruentos, pues con frecuencia se presentaba el retablo como un elemento fácil a derribar, iconográficamente con un sentido fácil de deterioro y de burla hacia el hecho cristiano, para destruir las imágenes y por su propia realidad de madera fácilmente también combustible, ¿no? Bueno, pues ¿cómo surgió, nos has dicho, vuestro taller? ¿Cuál ha sido la trayectoria a lo largo del siglo XX, siglo XXI? Y sobre todo, ¿cuáles serían los retos que tenéis en este momento? Sí, pues el taller se abrió, nuestro taller se llama actualmente Arte Martínez, porque Martínez es el nombre del fundador y de los continuadores de la saga, pero en origen se llamaba Taller El Pilar. Abrió en el año 1942 y lo abrió Juan Francisco Martínez, que es el abuelo de los actuales propietarios, Álvaro y David Martínez. Juan Francisco era albañil y especializado también en escayola. Entonces, pues viendo la necesidad que al terminar la guerra hubo de volver a
a redecorar las iglesias. Estamos hablando de que, por ejemplo, la zona de aquí de Guadalajara, claro, prácticamente todas las iglesias se quedaron vacías de retablos y de todo elemento decorativo litúrgico, con lo cual se vio la necesidad de recuperar altares, retablos y todo tipo de mobiliario litúrgico. En principio, los primeros retablos que se hicieron fueron en escayola. De hecho, aquí en Orche tenemos varios ejemplares. La mayoría de los retablos que hay aquí en Orche, salvo el mayor, son todos del taller y son de esa época. Pero no son los únicos. El problema es que con el tiempo se vio que la demanda iba aumentando y no se podían hacer cargo de tantos retablos en escayola, porque se tenían que hacer in situ en la propia iglesia. Con lo cual, a los pocos años, Juan Francisco pues se pasó a la madera. Y el pasarse a la madera también le propició la realización de otro tipo de mobiliario litúrgico, como por ejemplo las andas procesionales. Entonces, poco a poco se fue aumentando el volumen del taller, y después de Juan Francisco continuó su hijo José Antonio Martínez, y después los nietos de Juan Francisco, Álvaro y David. Y el tipo de piezas que realizamos en este taller desde entonces, desde que se empezaron a hacer en escayola, fue evolucionando y se pasó a la madera, y son todo tipo de piezas de piezas de mobiliario litúrgico, imaginería para el culto, realizadas en madera. Lo pueden comprobar en nuestra página web, en el catálogo. Pues tenemos altares, ambones, atriles, incluso hasta sillerías. En Valladolid, por ejemplo, montamos hace unos años una sillería en el coro del convento de las Calderonas, con lo cual las dominicas, sí, el convento de Portapuel, y con lo cual tipologías de mobiliario litúrgico e imaginería hemos trabajado de todo tipo, todo tipo de piezas. O sea que vuestra misión, diríamos, abarca no solamente el ámbito diocesano, Castilla-La Mancha, sino que, como nos dices, habéis extrapolado vuestro trabajo a otros lugares de España. ¿Y alguna de esas obras más destacadas a lo largo de todo este tiempo? Para que quizá nuestros oyentes que son de otras zonas geográficas digan, el retablo, mira, no sabía. Sí. A ver, pues es que me parece que son innumerables la cantidad de retablos que he podido salir aquí del taller en 80 años. Yo hay veces que veo álbumes y son interminables el número de fotografías de piezas que han salido de aquí. Hubo un repunte de retablos de mucho volumen, o sea, de un gran tamaño, en torno a los años 90. Por ejemplo, le comento el de Mondéjar, que ya le he comentado, ese ha sido uno de los grandes retablos que ha salido aquí del taller, 18 metros y medio de altura, una barbaridad, pero también se han hecho otros también de mucho tamaño. Estoy, por ejemplo, pensando en Madrid, los que vivan en Madrid lo van a ver, en la parroquia de Santa María la Antigua, de Vicálvaro, ese retablo, pues que debe medir como unos 15 metros, también se hizo aquí en torno a finales de los 90, principios del año 2000, pero tenemos también en Albares, en Guadalajara, un retablo churrigueresco de unos 14 metros, que también salió de aquí del taller. Este se hizo imitando o copiando el que desapareció en la Guerra Civil. En Priego también, y es que es un sinfín de iglesias, la verdad, en las que hemos podido trabajar. Estas son obras a lo mejor de un volumen más destacable, pero nosotros trabajamos para toda España. Hay zonas de España a lo mejor que sí que nuestra actividad es mucho más intensa, por ejemplo la zona de Toledo, la zona de Valencia, Murcia, ahora también por la zona de Castilla y León, en Extremadura también, pero tenemos nosotros piezas repartidas hasta también fuera de España. En Roma, por ejemplo, tenemos también un retablo y tenemos varias piezas. Incluso el año pasado se montó un retablo en Guinea, que salió de aquí del taller. Además fue una cosa bastante curiosa, porque nosotros no nos trasladamos a montar el retablo. Lo que hicimos fue enviárselo con unas instrucciones y ellos lo montaron allí. Un retablito que tampoco era muy grande, pero no deja de entrañar cierta complejidad, porque es una estructura con cierta que no es ordinario, es complejo. Sí. Y nos enviaron las fotografías de cómo lo habían montado y quedó perfecto. Lo montaron ellos, nosotros no hicimos nada, les dimos las instrucciones y las piezas. Con lo cual, fuera de España también hemos trabajado. En Hispanoamérica hemos enviado también piezas y tenemos pendientes allí a la de montar en varios retablos. Con lo cual, poco a poco, pues Arte Martínez pues va conociéndose un poco también fuera de nuestras fronteras. Aunque aludías a ello al inicio de nuestra conversación, pero por situar un poco a nuestros oyentes, quizá la mayor parte de las personas, pues cuando piensan en un retablo, siempre están pensando en un retablo
que culmina pues la cabecera de un presbiterio más o menos plano, más o menos curvo, con un número más o menos de calles o de pisos, pero casi siempre suelen ser retablos que lo que hacen es servir como telón de fondo del presbiterio, pero no todos los retablos tienen, diríamos, esa función, ¿no? Hay retablos, por ejemplo, como el que habéis realizado en Valladolid, que es un retablo relicario. Tenemos retablos tabernáculos, que antes nos has mencionado, para custodiar una imagen, como un lugar de veneración de una imagen. ¿Cuáles son las tipologías así que más abundantes que habéis trabajado, o las que te parecen más interesantes comentar? Pues la verdad que el retablo relicario que hemos realizado en Valladolid para nosotros ha sido una pieza bastante especial, porque dentro de la variedad de tipologías de retablo que hay, es la primera vez que hacíamos un retablo relicario. Y la verdad que para nosotros ha sido un orgullo poder realizarlo en Valladolid, que es una de las cunas de la imaginería y la retablística en España. Pues la verdad que por lo general el tipo de retablo que se suele hacer es el habitual, el que se hace como telón de fondo para un presbiterio. No obstante, es verdad que hay veces que se utilizan otras tipologías, como el que me comentabas antes, el retablo camarín. Ese lo hemos trabajado también, pero generalmente el que tratamos es el retablo, vamos a llamarlo tradicional, que es el de enmarque arquitectónico para alguna imagen. De hecho, aparte de retablos, también trabajamos hornacinas, que vienen a ser retablos un poco más en miniatura, que su función es enmarcar una determinada imagen, que a veces no se hacen están en las naves laterales de un templo, que es pues para dignificar la devoción de un santo que tiene bastante devoción entre los fieles de la parroquia. Eso con muchísima facilidad estamos haciendo repisas, hornacinas para santos. Pero ya te digo que a la hora de hacer retablos hacemos lo general es el típico esquema de retablos de telón de fondo para el presbiterio. Muy bien. Hace poco también hicimos uno para una parroquia de Madrid, en el que incluimos un elemento que a veces lo hacemos, pero en este caso se le dio un resalte bastante especial, que es el expositorio. Ajá. Que es esa arquitectura que se suele colocar encima del sagrario para exponer el Santísimo. Pues hace poco hicimos un retablo en Madrid con un expositorio con mampara, es decir, cuando antiguamente se exponía Santísimo, no subía el sacerdote y colocaba la custodia en el expositorio, sino que se dejaba ahí expuesta y tenía un sistema de tramoya, vamos a decirlo, o un sistema de apertura que se abría como una especie de cascarón y exponía al Santísimo. Pues en diciembre montamos un retablo que tenía esa tipología, que es una tipología de origen barroco y que pues por circunstancias ha caído en desuso, y curiosamente a nosotros lo hemos recuperado en una obra. Qué bonito. Pues si algunas personas nos estáis escuchando en las Islas Baleares, en Mallorca, sabed que en la iglesia del monasterio de la Concepción, actualmente las Madres Franciscanas, hay un retablo de este tipo, ¿no? Yo les decía de broma a las hermanas, digo, bueno, tiene que incluir también un manual de uso de las escaleras, porque cuando subes como presbítero, la custodia, la capa, bueno, con cuidado de no caerse, no pisársela, ¿no? Así que importante que las escaleras sean de un diseño seguro. Bueno, Álvaro, como una última pregunta, ¿cómo ves en el debate actual que puede haber en la integración de este tipo de obras, ¿no? Que fundamentalmente, bueno, pues suelen llevar un diseño clásico, ¿qué criterios te parecen a ti oportunos seguir a la hora de integrar ya sea un retablo antiguo, histórico, en una arquitectura contemporánea, en un espacio nuevo, o bien el diseño de nuevos retablos para nuevos espacios, o bien integración de nuevos retablos en espacios ya existentes donde puede haber retos de todo tipo, ¿no? ¿Qué criterios te parece que se pueden seguir para que seamos capaces un poco de superar eso de que todo sirve en cualquier sitio con tal de que esté bien puesto, Bueno, pues cómo hacer que algo esté integrado en el lugar donde debe ser visto. Bueno, respecto la primera cuestión que me hacías, que es la integración de retablos antiguos en templos de nueva factura, la verdad que esto sirve a la cuestión concreta de
que muchas iglesias, pues por diferentes motivos, la arquitectura o ha desaparecido o se ha arruinado y se ha almacenado en un principio el retablo, y a la hora de construir una iglesia nueva, pues se le ha dado esa salida de colocarlo en el presbiterio de una iglesia nueva. Hombre, esto es una cuestión un poco complicada porque entran factores más allá de los estéticos, es más bien algo funcional. En este caso es algo complicado. Si bien es cierto que las iglesias contemporáneas suelen ser a nivel estético bastante, no sé cómo denominarlas, sino aséptico. ¿No? Sí. Con lo cual, por lo general, y en los casos que he visto, pues es un retablo en un espacio que tampoco estéticamente tiene un estilo muy marcado. En ese caso, pues bueno, es una pieza antigua en un espacio nuevo. Y respecto a la integración de obra nueva en las iglesias, nosotros siempre tenemos en cuenta la estética de la iglesia y cómo quedaría y cómo resultaría respecto al entorno. Nosotros aquí nos hemos encontrado con muchísimas posibilidades. Hace unos meses montamos en la iglesia de San Juan de la Cruz, en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Es una iglesia de los años 60 o 70, no recuerdo bien, y realizamos una serie de piezas para redecorar el presbiterio, un ambón, un atril y 2 pedestales. Bueno, pues el diseño que se hizo para esos elementos fue tomar la barandilla de mármol que separa el presbiterio de la nave, con lo cual se han hecho en madera marmoleada, pero imitando el diseño y todos los elementos que tiene la barandilla de mármol, que conjuga piezas con mármol y bronce. Ajá. Con lo cual en ese caso quedan estéticamente integrados. Sí, claro, si ya analizas mucho más en profundidad, pues ves que esas piezas son en madera y el resto son en mármol, pero estéticamente están integradas perfectamente. Y luego nos encontramos con casos en los que, por ejemplo, en una iglesia nueva quieren un retablo clásico. También hay que tener en cuenta que los retablos, la función que tiene del retablo es como la imaginería, es mover la devoción al fiel, con lo cual en muchos casos vemos que está grabado a fuego la idea del retablo como un elemento que mueve a devoción al fiel, que esa también es la finalidad de los retablos. Y nos hemos encontrado en casos en el que una iglesia nueva, pues de los años 60, 70, que están construidas en ladrillo, quieren un retablo. Claro, lo que ocurre es que las iglesias modernas estéticamente a lo mejor puede chocar, pero hay que saber conjugar los elementos de manera que puedan ser equilibrados con el entorno. Por ejemplo, las policromías marmoleadas o doradas a veces no pegan en este tipo de iglesias. Es mejor recurrir a un acabado pues en madera o en veladura. Y a lo mejor que no tenga mucha decoración, que sea una estructura más bien desnuda, con pocos elementos decorativos. La verdad que respecto a eso nos hemos encontrado con todo tipo de casos. Y también hemos hecho retablos marmoleados y dorados en iglesias que son nuevas. Pero, claro, en este caso hay veces es que la incorporación de un elemento nuevo con una estética antigua es un poco más complicado, claro, no deja de ser un reto. Para nosotros en general todos los retablos son un reto porque cada uno tiene una complicación. Son piezas que se hacen ex professo para ese espacio, para esa iglesia, y en todas hay que ver toda una serie de cuestiones que hay que solucionar. En unos casos se tratan unos problemas, en otros. En unas veces es una cuestión estructural y en otros es una cuestión estética. La verdad que nosotros respecto a eso hemos tenido todo tipo de casos e intentando en todo lo posible integrarlo dentro del espacio arquitectónico. Álvaro, muchísimas gracias. No queremos restarte más tiempo de tu trabajo, que estamos en plena tarea en este momento en que hay que relanzar también nuestra economía, y supongo que este momento de pandemia ha puesto también vuestro taller algunas tareas, ¿no?, que estarán pendientes de todas estas semanas. Así que... la verdad que pues hombre, como todas las empresas y todos los comercios, pues nosotros hemos sufrido también este parón por causa del coronavirus. No obstante, nosotros seguimos con la actividad, seguimos abiertos y, bueno, en estas últimas semanas hemos montado un retablo casi por semana. Así que seguimos trabajando y recuperando el ritmo, que es importante. Vale, quizás he dicho, ¿verdad?, que no piensen nuestros oyentes que el retablo es algo tan inmediato. La pregunta parece obvia. No. ¿Cuánto suele llevar un retablo medio, digamos, su realización? Un retablo que no sea muy grande, de unos 6 metros, 5 metros... Pues depende de la complejidad que tenga el retablo, pero desde que
sin contar ya el diseño y las fases la parte técnica de demás, pero la elaboración material del retablo, pues un retablo así de ese tipo, pues vienen a ser unos, no sé, más o menos unos 2 meses. Entre 1 mes y 2 meses, hay veces que más. Vale, está bien, está bien. Así que si algún oyente tenéis prevista algo para septiembre, id encargándolo ya, que lo tendréis para el día de septiembre. Un poco más. Bueno, para la Inmaculada, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Sí. Álvaro, muchísimas gracias por esta amable conversación. Sí que te invitaría a que nos dejaras alguna referencia nos has hablado antes de vuestra web, recuérdanoslo y así que las personas que estén interesadas puedan conocer las muchísimas fotografías que seguro que tenéis en ella, de la estructura de vuestro trabajo y así conozcan vuestra tarea. Sí, nosotros tenemos página web, que es muy sencilla, es artemartinez.com. Si quieren contactar con nosotros también lo pueden hacer por correo en info@artemartinez.com. Y también estamos presentes en prácticamente todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en Pinterest. También tenemos un blog donde vamos subiendo con bastantes fotografías las piezas que vamos subiendo. Exactamente. Muy bueno. Estamos nuestra dirección es artesacroorche.blogspot.com. Perfecto, Álvaro, pues muchísimas felicidades, enhorabuena por vuestro trabajo, por esta misión tan importante en lo que es seguir manteniendo, difundiendo y creando arte cristiano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Guillermo, gracias.